Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hoy, como todos los lunes, empezando semana, damos un recorrido por algunos hechos, sucesos y accidentes que se registraron en este fin de semana en las calles de Aruba. El sábado en la madrugada, vecinos de Tanquilender escucharon un desorden formal que provenía de una casa vecina. Allí dos hombres se estaban gritando entre sí y empezaron a pelear con machete, y como consecuencia, ambos resultaron gravemente heridos con fuertes cortadas en su cabeza y brazo. La policía, después de trasladarlos al hospital, inició su investigación. En otro hecho que sucedió el domingo en la mañana, la central de la policía envió una patrulla a la cruzada de Bubali. Allí sucedió un accidente el cual involucró dos autos que tenían daños materiales. Un Hyundai se estrelló contra un Chevrolet Spark y como consecuencia dejó el saldo de 3 personas heridas. Una de ellas, debido al impacto, salió del auto desde la ventana y quedó tendida en el piso. El departamento de tráfico se presentó en lugar para hacer una investigación. El sábado en la noche sucedió un accidente en donde un Toyota perdió el control, bajándose del camino y volteándose por completo. El conductor estaba corriendo a una gran velocidad, pero al parecer se quedó dormido conduciendo. La ambulancia de inmediato transportó al hombre al hospital, pero fue necesario cortar todo su auto para poder sacar al conductor por la puerta trasera, ya que por el impacto las puertas delanteras quedaron bloqueadas. Y cerramos con un hecho que se registró el domingo. Allí el cuerpo policial recibió una llamada en cercanías al Hotel Costa Linda. Allí una mujer que se encontraba disfrutando con su familia en la playa empezó a beber de una forma exagerada. Después ella decidió entrar al mar y producto de su estado de embriaguez perdió la noción y empezó a tragar agua. La ambulancia de inmediato llegó al lugar y ayudó a reanimar a la señora para después trasladarla al hospital. El ministro presidente de Aruba, Mike Eyman, lideró una misión económica del reino holandés que estuvo visitando Miami para estrechar lazos y explorar oportunidades para hacer negocio junto con diferentes entidades y organizaciones de esta ciudad. Una de sus visitas fue al puerto de Miami, en donde se plantean en un futuro crear algún tipo de conexión entre ambos puertos, tanto el de Miami como el de Aruba. En este momento la isla cuenta con un MOU existente entre el puerto de Ámsterdam y el de Aruba y por este motivo no se pudo firmar ningún acuerdo por el momento, pero sí se abre la posibilidad de que en un futuro algo se pueda lograr entre ambos puertos. Durante su reciente visita a Miami, el primer ministro de Aruba, liderando una misión económica del reino holandés, participó de una serie de reuniones con diferentes organizaciones y entidades de este estado americano. Uno de sus encuentros fue con las directivas del puerto de Miami, con quienes en un futuro se plantea generar algún acercamiento entre sus puertos. Fue fantástico. Tuvimos la oportunidad para hablar con el presidente de Aruba, con el cónsul de Holanda, vino aquí a Miami y tuvo una conversación aquí en el puerto de Miami. Vamos a ayudarnos, vamos a trabajar juntos para prometer el puerto de Aruba, el puerto de Curaçao, el puerto de San Martín, y vamos a trabajar junto con los cruceros, con los buques de carga, y vamos a crecer juntos para mejorar las islas, mejorar Miami, y todos nosotros van a recibir el beneficio de esa relación nueva. El puerto de Miami se ha catalogado como número 1 del mundo, ya que no solo funciona como puerto de transporte de carga, sino que también miles de turistas y locales utilizan este puerto para viajar en crucero. Por esta razón, un acercamiento entre los puertos de Aruba y Miami sería una representación de un incremento en el turismo. Estamos el cruise capital del mundo, el Capitolio del mundo de cruceros, y cada año tenemos 5 millones de pasajeros que están pasando de Miami. Es número 1 del mundo en cruceros. ¿Y quieren seguir creciendo? ¿Hay espacio? Sí, hay espacio. Entonces tenemos planes para construir un mega terminal para cruceros y vamos a expandir los servicios que tenemos y vamos a aceptar 1 millón de pasajeros más en los años que vienen.
A pesar que esta reunión entre el mandatario de Aruba y los directivos del puerto de Miami fue muy fructífera y positiva, en esta oportunidad no se pudo firmar ningún MOU, ya que el puerto de Aruba recientemente firmó uno con el puerto de Ámsterdam, pero se prevé que en un futuro, en el caso de que se descubra algún nicho de mercado, se pueda llegar a una colaboración entre ambos puertos. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Una avioneta se precipitó hoy lunes en el campo de golf del Cocotal en Bávaro, provincia de Higuey, en República Dominicana, dejando al menos 7 personas fallecidas. Hasta ahora los cuerpos no han sido identificados. Unidades del Cuerpo de Bomberos se presentaron al lugar para sofocar el incendio que produjo el accidente. Una avioneta que había salido desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana con destino a Samaná se estrelló este lunes en un campo de golf del residencial Cocotal en la provincia de Altagracia. El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:15 de la mañana, donde se generaron 3 explosiones luego de que la avioneta se estrellara. El vocero de la Policía Nacional informó a través de su cuenta en Twitter que 7 personas perdieron la vida. Según informó el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el coronel Durán, los fallecidos son 4 españoles, 2 británicos y un dominicano. Este último era el piloto Héctor Soriano, nativo de San Pedro de Macorís. Al intentar colarse en Transmilenio, que es el sistema integrado de transporte de Bogotá, capital colombiana, un hombre murió arrollado por un bus. Su novia se encuentra en delicado estado de salud y todo quedó registrado en este impactante video. Un hombre de 30 años y una mujer de 28 atravesaron la avenida Caracas en Bogotá de manera imprudente para ingresar a la estación ubicada a la altura de la calle 51 por una de las puertas corredizas. El desenlace fue fatal. No alcanzaron a atravesar la avenida cuando uno de los buses articulados de Transmilenio los embistió justo antes de llegar a la plataforma. El hombre llamado Iván Darío Pérez falleció en la vía pública y la mujer Marcela Cárdenas fue trasladada al hospital Tunal por una fractura en una pierna y un trauma cráneoencefálico. Los hechos se presentaron este fin de semana y fueron captados por una cámara de seguridad en la zona que muestra los instantes en los que deciden atravesar la vía, tomados de la mano, esquivar los carros por el carril mixto y llegar hasta el carril exclusivo de Transmilenio. No obstante, una mezcladora de cemento les obstruyó la visibilidad y no notaron que un bus articulado se acercaba a toda velocidad. El bus arrastró a Pérez varios metros mientras que Marcela Cárdenas fue empujada hacia la estación por el impacto y quedó oculta detrás del bus. Un comerciante de 43 años mató a su expareja, una adolescente de 15 años con quien sostuvo una relación. El hecho ocurrió en el municipio de Licey, en Santiago, en República Dominicana, y como nos cuenta Junior Marte de Noticias SIN, la menor tenía varios días desaparecida. La estudiante Udelka del Carmen Paulino, quien cursaba el 7º grado, según sus parientes, fue ahorcada por su verdugo. Luego le tiró ácido del diablo y no conforme con eso le clavó los pies y lanzó su cadáver a la presa Taveras. Cuando yo vi a esa niña, salí destrozada de ahí adentro porque esa es como mi hija porque la crié. Esa niña no hablaba con nadie. A la adolescencia la manipuló a los 12 años y la hizo de él. Y míralo. Casi a los 16 años, acaba con su vida. Nada más uno solo que va a caer preso, ¿no? O ellos se entregan, nosotros lo vamos a buscar. Acusan al prestamista Ramón Fernández, alias El Mocho, quien fue detenido y que habría confesado a los investigadores ser el responsable del crimen. Se deja llegar de ira, se deja llenar de celo y se deja llenar y se deja entusiasmar quizás de amigos, los que participaron en eso, que quizás lo aconsejaron y fíjense ese caso donde llega. Yo creo que la justicia debe de actuar. El que cometió el hecho, que lo pague. La adolescente se encontraba desaparecida desde el martes. De acuerdo con la policía, el victimario la secuestró al salir de la escuela del municipio de Licey. En la provincia de Santiago, Junior Marte, Noticias SIN. Nuestro canal aliado Noticias Caracol conoció en exclusiva detalles de la estrategia del gobierno colombiano para lograr en el corto plazo resultados en la mesa de negociación en Cuba. Su enviada especial a La Habana, Jenny Navarro, nos tiene los detalles. El gobierno tiene lista una estrategia para acelerar las conversaciones de paz con la FARC.
Noticias Caracol conoció en exclusiva que el equipo negociador recibió la orden del presidente Juan Manuel Santos de presentarles a la FARC un mecanismo con cronograma establecido para que en cuestión de meses los puntos que aún quedan de la agenda sean definidos, sean evacuados. Este cronograma con fechas definidas sería presentado en el próximo ciclo. De otra parte, la FARC se pronunciarían sobre este tema en el que van a dejar en claro que el proceso de paz no debe tener plazos perentorios. Así que vendrán días difíciles de tensión para el futuro del proceso de paz. Desde La Habana, Cuba, Yeri Navarro, Noticias Caracol. El Ministerio de Salud de Colombia presentó el proyecto que reglamentará la eutanasia, el derecho a morir dignamente. Entre tanto, la conferencia episcopal insistió en que las personas deben morir de manera natural. El proyecto del Ministerio de Salud, que responde a la petición de la Corte Constitucional de reglamentar el derecho a morir dignamente, ordenaría a las IPS y EPS crear comités conformados por un médico, un abogado y un psiquiatra para atender solicitudes de eutanasia. No puede ser el médico ni nadie diferente a la propia persona la que exprese esa intencionalidad. No puede ser inducido de ninguna manera. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que se encarga desde hace 36 años de educar, informar y asesorar a los colombianos sobre muerte digna, declaró que el proyecto representa un avance cultural y explicó los requisitos para solicitar la eutanasia. Personas que tengan una enfermedad en una etapa terminal con un intenso sufrimiento que no se pueda aliviar de otra manera o que la persona no lo quiera, por petición de la propia persona y que lo lleve a cabo un médico. Y aseguró que la aprobación de la resolución permitirá a los médicos no acudir más a la objeción de conciencia para evitar demandas. Ahora con esta reglamentación ya no tendrán temor a la demanda porque el Comité Técnico-Científico le dará el aval. Mientras tanto, el Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal insistió en que las personas deben morir de manera natural. Los cuidados paliativos son la respuesta a la eutanasia. Los cuidados paliativos es lo que realmente acompaña a las personas con este tipo de situaciones que sin duda son dolorosas. El viceministro de Salud añadió que la resolución responde a la necesidad planteada por pacientes terminales. Se lleva a las personas a sufrimientos que no son innecesarios y la persona eventualmente puede optar por tomar esa decisión que es absolutamente humana, respetable y nosotros como Estado y Gobierno la tenemos que respetar. Durante las próximas horas en la página web del Ministerio de Salud, la ciudadanía podrá consultar y comentar el proyecto de resolución o proponer cambios. En otras noticias, un hombre en Honduras cambió toda su apariencia personal, hasta incluso se cambió de sexo para huirle a la justicia de su país por un hecho que había cometido. José Lucas Majano Mejía, de 25 años de edad, un transexual que se hizo cambio de sexo para escapar de la justicia hondureña, fue encontrado culpable por el delito de violación especial, hecho que cometió en una comunidad de Santa Cruz de Yojoa en el año 2012. El 19 de octubre del 2012, su esposa recibe una información de parte de su hijo, que en un momento tenía 9 años, quien le manifiesta que había sido abusado sexualmente por este individuo, lo cual la pena mínima serían 45 años y la máxima serían 60 años de reclusión. El acusado dijo que es inocente de cometer el hecho a su hijastro en 3 ocasiones y que está a la espera de su condena en una audiencia a realizarse este 30 de abril. Además, afirmó sentirse tranquilo pese al juicio en su contra. Ahorita el 30 se va a hacer eso. ¿Cómo se siente entonces? Excelente, bien. ¿No cometió usted esos delitos? No, sigo inocente todavía. La culpabilidad de Majano Mejía se logró evidenciar en un juicio oral y público en el que la Fiscalía Especial de la Niñez acreditó su participación en 3 ocasiones en una serie de hechos que ocurrieron durante el transcurso del año 2012. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Inversionistas extranjeros ven futuro en la calle principal de Aruba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le cambió su auto viejo por una camioneta último modelo de la caravana presidencial a una mujer que conducía cerca a él. El show de Don Francisco, después de 5 décadas de estar en las pantallas, se despide de sus fieles fanáticos.